Bueno, vamos a trabajar en lípidos, vamos a hacer la introducción de lípidos, entonces vamos a trabajarlo con este mapa conceptual. Digamos, acá está resumido todo lo que vamos a trabajar de lípidos, ¿listo? Hoy les voy a dar la noción general y ya el día miércoles lo profundizamos, ¿listo? Entonces miren lo siguiente. Bueno, en lípidos entonces hablamos, pues así como lo hicimos con carbohidratos, son precisamente compuestos orgánicos cuya mayor composición va a ser átomos de carbono y átomos de hidrógeno. ¿Listo? Digamos, es la mayor proporción que vamos a tener de ellos. Entonces, respecto al carbono y al oxígeno, a estos dos, tenemos que van a estar en una alta proporción. ¿Listo? Alta proporción en las moléculas de los lípidos. ¿Listo? Tenemos entonces, digamos, a diferencia de los carbohidratos, recuerden que carbohidratos teníamos carbono e hidrógeno y oxígeno. Digamos, prácticamente el oxígeno está en la misma proporción del carbono. ¿Por qué? Porque cada átomo de carbono tenía un grupo OH relacionado. Entonces, cada átomo de carbono tenía un oxígeno y el átomo de carbono que no tenía grupo OH tenía un grupo funcional oxigenado, el aldehído o la acetona. ¿Listo? Mientras acá en lípidos vamos a tener que el oxígeno va a estar en menor proporción porque vamos a tener solo un grupo funcional, que es el grupo funcional ácido. ¿Listo? Entonces, hacerle referencia oxígeno, lo vamos a tener con el grupo funcional ácido. ¿Listo? Allí, entonces lo que vamos a tener es también fósforo. Recuerde que el fósforo va a estar relacionado precisamente, va a estar relacionado en unos lípidos que son muy característicos de la membrana celular, que son los fosfolípidos. ¿Listo? Los fosfolípidos son muy característicos de la estructura de la membrana celular. Entonces, por ejemplo, acá, este fósforo lo vamos a ver reflejado en los fosfolípidos. ¿Listo? Los lípidos van a tener allí fósforo. ¿Listo? El azufre, entonces, es otro componente que va a estar en menor proporción y va a estar vinculado precisamente a unos lípidos que se denominan sulfolípidos. ¿Listo? Sulfolípidos. O sea, lípidos que van a estar vinculados con el azufre. Y finalmente, otros que también van a estar conformando a esta molécula es el nitrógeno. Y el nitrógeno en la vinculación de los aminolípidos, o sea, cuando tenemos precisamente lípidos vinculados con aminoácidos. ¿Listo? Bueno, sin embargo, como les comentaba, todos estos, o sea, incluido el oxígeno, desde el oxígeno hasta el nitrógeno vamos a tener que van a estar en menor proporción. ¿Listo? En menor porcentaje. Bueno, resulta que los lípidos se pueden clasificar de diferentes maneras, de diferentes formas. Ustedes cuando de pronto hagan consultas van a encontrar que podemos clasificarlos. Es decir, los lípidos tienen, no son como los carbohidratos, realmente casi que todos los carbohidratos eran iguales, lo que variaba era la cantidad de carbonos. En los lípidos vamos a tener bastantes diferencias estructurales entre unos y otros. Entonces, de esa manera, digamos que podemos clasificarlos de diferente manera. En acá la clase lo vamos a clasificar bajo el término de saponificable e insaponificable. ¿Listo? Entonces, esa va a ser la clasificación que nosotros vamos a manejar. ¿Qué es saponificable o este sapón? Este sapón lo que me identifica es jabón. ¿Listo? Sapón es precisamente, digamos, todos los jabones que nosotros cotidianamente usamos, son constituidos a partir de una reacción química que proviene de la grasa
pues generalmente animal, también puede ser de grasa vegetal, pero la más usada es la grasa animal para constituir o elaborar el jabón. Entonces, por ejemplo, acá los insaponificables, bueno, los saponificables quiere decir que son los lípidos que se pueden convertir en jabón, ¿listo? Insaponificables, este in quiere decir no, no se puede convertir en jabón, ¿listo? Entonces, esa es la diferencia que vamos a realizar. Pero entonces, ¿por qué los saponificables se pueden convertir en jabón? Porque van a contener el grupo funcional ácido. Y ese grupo funcional ácido, digamos, a nivel de lípidos, lo denominamos ácido graso. ¿Listo? Porque pues, los lípidos cotidianamente se indican que son grasas. ¿Listo? Entonces van a ser ácidos grasos. ¿Listo? Los no pueden ser saponificables es porque no contienen ácidos grasos. ¿Listo? Listo. Entonces, los que contienen ácidos grasos son saponificables porque se pueden convertir en jabón. ¿Listo? Los insaponificables no se pueden convertir en jabón. ¿Listo? Por ende, no contienen ácidos grasos. ¿Listo? Pero para llevar esta relación más allá de la reacción química de la saponificación, entonces lo podemos realizar de la siguiente manera. Podemos a los saponificables identificarlos como lineales, perdón acá, lineales. Los saponificables van a ser lineales. ¿Qué quiere decir eso? Que van a ser de cadena abierta. ¿Listo? Mientras en los insaponificables van a ser cíclicos, van a ser estructuras cíclicas. ¿Listo? Estructuras van a ser ciclos. ¿Listo? Por ejemplo, el más característico de los cíclicos son, por ejemplo, los esteroides. ¿Listo? Los esteroides, entonces recuerden que, digamos, el esteroide uno de los principales es el colesterol. El colesterol es un lípido esteroide. Y a partir de ese colesterol es que los organismos animales sintetizan las hormonas, que pues, se conocen como hormonas esteroideas. Hormonas esteroideas. ¿Listo? Entonces, por ejemplo, las hormonas sexuales, la testosterona, la progesterona, son hormonas esteroideas. Y esas hormonas son de estructuras cíclicas. ¿Listo? Y son insaponificables porque no contienen ácidos grasos. ¿Listo? Bueno, por este lado, por este lado de ácidos grasos, entonces hablamos de los lípidos, pues como les comentaba acá, van a tener carbono e hidrógeno, o sea, van a ser estructuras orgánicas. Entonces, recuerden que cuando trabajamos química orgánica, yo les hablaba de este concepto de saturados e insaturados. Saturados son los que van a tener enlace sencillo, ¿listo? O sea, acá los saturados son los que tienen enlace sencillo. Los nosotros en química orgánica denominamos alcanos, ¿listo? Y los insaturados son los que van a tener al menos un enlace doble, ¿listo? O sea, los alquenos, ¿listo? De allí también vamos a profundizar otro tipo de isomería, que era lo que yo les comentaba, que en lípidos íbamos a profundizar la geométrica, la isomería geométrica. Isomería geométrica. Y esa isomería geométrica, recuerde que la denominamos cis o la denominamos trans. ¿Listo? Entonces allí vamos a trabajar esa parte. ¿Listo? Y bueno, por otro lado, también tenemos que en las moléculas de los lípidos van a tener dos polos. ¿Listo? O sea, va a tener, digamos, un polo que va a estar cargado, ¿listo?
por eso hablamos será polar, ¿listo? Que es precisamente la parte del ácido, o sea, esta parte del grupo funcional ácido, es, por acá se los cruzo, es la parte polar, ¿listo? Y la parte que tiene carbono e hidrógeno es la parte apolar o no polar, ¿listo? Este no polar también se conoce como polar, apolar, ¿listo? Entonces, ya digamos, lo vamos a ver pues ya bien el día miércoles. La cabeza, entonces, como es polar, va a ser soluble en agua, porque el agua es polar. Entonces, en términos de solubilidad, lo mismo es soluble, lo mismo. O sea, los lípidos que tienen esa parte polar van a ser solubles en agua, mientras en las arenas carbonadas es lo más grande que vamos a tener en los lípidos, no se disuelve en agua. ¿Listo? Solamente se va a disolver en solventes apolares. ¿Listo? Bueno, eso era pues el mapa conceptual para hablarles de la generalidad. ¿Listo? Entonces, vamos por acá. Listo. Entonces, lo primero que vamos a trabajar es precisamente cómo están conformados los lípidos. ¿Listo? Entonces, por acá. Entonces, nuevamente, como lo vimos y lo vamos a ver en todas las biomoléculas, entonces las características como tal de los lípidos son macromoléculas, o sea, moléculas grandes. ¿Listo? Moléculas grandes. Esas moléculas grandes, esas macromoléculas, también reciben la denominación de biomoléculas cuando están conformando, pues, digamos, a la unidad estructural de la vida, que es la célula. ¿Listo? Entonces, biomoléculas, porque son moléculas que conforman esa unidad celular. ¿Listo? Conforman a la vida. Bueno, la composición química, como les comentaba, muy general la clase pasada, la composición química de los lípidos son cadenas carbonadas, ¿listo? Cadenas carbonadas, o sea, compuestos orgánicos. Las cadenas carbonadas o compuestos orgánicos, el mayor porcentaje va a ser de carbono y de hidrógeno, ¿listo? Les decía que a diferencia de los carbohidratos, porque en los carbohidratos también vamos a tener una alta proporción de oxígeno, ya que cada carbono tiene un grupo H. En los lípidos vamos a tener un menor porcentaje para el oxígeno. ¿Listo? Esa es una de las principales diferencias precisamente con los carbohidratos. Ese oxígeno va a estar en poca proporción porque realmente los lípidos solo van a tener un grupo funcional, que es el grupo funcional ácido. ¿Listo? Digamos, ese pocos grupos funcionales oxigenados y en realidad vamos a ver que la mayoría de ellos va a tener solo un grupo funcional, ese grupo funcional ácido. ¿Listo? Sin embargo, más allá de ese grupo funcional, entonces vamos a tener precisamente que podemos encontrar otros elementos relacionados, como el fósforo, en menor porcentaje, el fósforo, el nitrógeno, ¿listo? Y el azufre. El fósforo en los fosfolípidos, pues ustedes ya de la parte de biología que trabajaron saben que son los que constituyen la membrana celular. El nitrógeno en los aminolípidos, son lípidos que van a estar vinculados con aminoácidos. Y el azufre en los sulfolípidos, donde vamos a tener los lípidos con un grupo sulfato. ¿Listo? Pero los vamos a ver más adelante. ¿Listo? Bueno, también ya les había comentado, es un grupo muy heterogéneo a nivel estructural. ¿Qué quiere decir heterogéneo? Precisamente que hablamos esta parte heterogénea, quiere decir que vamos a tener, digamos, cierta diversidad, moléculas muy distintas. Sin embargo, pues las podemos dividir en dos, en lípidos de cadena abierta, ¿listo? Lípidos de cadena abierta o lineales, ¿listo? Y otros que van a ser cíclicos, o sea, que van a ser de cadena cerrada, ¿listo? Ciclos, o sea, cerrados.
¿Listo? Primero vamos a trabajar los de cadena abierta y luego, finalizando la presentación, trabajaremos los de cadena cerrada. ¿Listo? Bueno, dentro de otras características encontramos en los lípidos, tenemos una muy importante con la solubilidad. ¿Listo? Y va a ser esencial precisamente para todo lo que vamos a trabajar en términos de lípidos. ¿Listo? Son las siguientes. Dentro de esas propiedades, entonces tenemos lo siguiente. Resulta que los lípidos son poco solubles en agua. ¿Listo? Prácticamente más poco solubles podemos hablar de insolubles. ¿Listo? O sea, que no se disuelven en agua. ¿Listo? Por eso, digamos, reciben el nombre, son estructuras hidrofóbicas. Entonces, este fóbico quiere decir como si le tuvieran fobia al agua. Entonces, el hidro es agua, fobia, como si le tuvieran temor, como si le tuvieran miedo, pero pues efectivamente quiere decir que no tienen interacción con el agua. ¿Listo? El agua, entonces, para también trasladarlo a un ámbito químico, el agua tiene características polares. El agua es polar. ¿Listo? Y en términos de solubilidad, tenemos en las moléculas se van a disolver en lo mismo. Es decir, las moléculas polares se disuelven en solventes polares. Las moléculas apolares se disuelven en solventes apolares. Entonces, quiere decir eso, que si los lípidos son insolubles en agua y el agua es polar, quiere decir que los lípidos, en términos generales, los lípidos son de tipo apolar. Apolar. ¿Listo? Recuerde, esa palabra polar quiere decir que son no polares. Apolar o no polar quiere decir exactamente lo mismo. O sea, esa A quiere decir el no. Esa es no. No polar. Apolar, no polar es exactamente lo mismo. Estamos hablando de términos sinónimos. ¿Listo? Bueno, miremos la molécula de abajo. La molécula de abajo es un ácido graso. ¿Listo? Ese ácido graso es la unidad estructural de los lípidos. ¿Listo? Recuerden, en carbohidratos decíamos en la unidad estructural de los carbohidratos eran los monosacáridos, o sea, los carbohidratos más pequeños iban de 3 a 6 carbonos. En términos de lípidos, entonces decimos en la unidad estructural son los ácidos grasos. ¿Listo? Unidad estructural. ¿Qué quiere decir eso? El lípido más pequeño, la parte más pequeña de un lípido son los ácidos grasos. Como su nombre lo indica, va a tener el grupo funcional ácido, ¿listo? La molécula de abajo, aquí pues por el tablero no alcanza a verse bien, esta molécula de abajo se llama ácido palmítico. Palmítico. Lo escribo nuevamente acá, en la diapositiva está presente, pero la proyección en el tablero a los compañeros está presencial, no les permite ver. Es ácido palmítico. Palmítico. ¿Listo? Este ácido palmítico es más o menos la proporción que yo les decía. Para carbohidratos, el organismo animal trabaja perfectamente con la glucosa. Digamos que todo el sistema metabólico está adaptado a trabajar con glucosa. Para animales, a nivel de lípidos, todo el sistema enzimático de un organismo animal está habituado a trabajar con el ácido palmítico. Es decir, el ácido palmítico es el lípido con el cual los animales trabajan perfectamente, ¿listo? Al cual les sacan más energía, el cual van a constituir sus moléculas, ¿listo? Bueno. Miremos características de la molécula. Entonces, este primer carbono va a tener el grupo funcional ácido. Ese grupo funcional ácido, recuerde, es carbono, doble enlace con oxígeno y enlace sencillo con el grupo OH. Entonces, las esferas rojas son
oxígeno, entonces las esferas rojas son los dos oxígenos que tenemos, las esferas negras son átomos de carbono y las esferas azules son átomos de hidrógeno. ¿Qué quiere decir eso? Que tenemos una cadena carbonada, ¿listo? Donde en el primer carbono tenemos el grupo funcional ácido, ¿listo? En el primer carbono. Resulta que ese grupo funcional ácido es polar, ¿listo? Polar. Entonces, lo que les comento en términos de solubilidad es precisamente eh, lo mismo se disuelve en lo mismo. Es decir, si el agua es polar, entonces las moléculas polares se van a poder disolver en el agua. ¿Listo? ¿Qué quiere decir eso? Que este primer carbono de un ácido graso que es polar, entonces puede tener interacción con el agua. ¿Listo? Mientras toda esta parte, lo voy a hacer en azul como para que lo variemos. ¿Listo? Toda esta parte, toda esta cadena carbonada, ¿listo? Toda esta cadena carbonada que resalta en azul son átomos de carbono que son precisamente apolares, ¿listo? Todos esos átomos de carbono son apolares. Lo voy a escribir arriba para que lo observen acá. Toda esta zona de la molécula encerrada en azul son átomos de carbono. Los átomos de carbono son apolares. ¿Qué quiere decir eso? Que no pueden disolverse en agua. ¿Listo? Porque recuerden, lo mismo se disuelve en lo mismo. Lo polar se disuelve en lo polar, lo polar no se va a disolver en lo polar. O sea, no se va a disolver en agua. ¿Listo? Entonces, por eso hablamos, los lípidos son de tipo insolubles. ¿Por qué? Porque la molécula es un lípido. De la molécula tenemos mayor proporción apolar, o sea, mayor cantidad de carbonos que son apolares, y solamente uno, que es el primer carbono, es polar. Solamente ese primer carbono puede tener contacto con el agua, digamos, la otra parte de la estructura no puede tener contacto con el agua. Entonces, por eso decimos que son insolubles, porque la mayor proporción de la molécula no puede tener contacto con el agua. Entonces, si son insolubles en agua, entonces ¿en qué son solubles? Los lípidos son solubles en solventes no polares. ¿Listo? ¿Como quién? Como el éter, como el benceno o como el cloroformo. ¿Listo? Esos son ejemplos de no polares o apolares. Entonces, una molécula polar se va a poder disolver en un solvente con sus mismas características que serían apolares. ¿Listo? Por ejemplo, yéndonos un poco al laboratorio que realizamos, recuerden, hicimos una prueba, era Sudan 3. El Sudan 3 lo que hacía era teñirnos, el reactivo era un color rojo, ¿cierto? Ese reactivo tiene, digamos, propiedades apolares, es decir, ese reactivo solamente se va a disolver en soluciones apolares. Como nosotros estamos evaluando lípidos, entonces lo que nosotros haríamos era evidenciar los lípidos de tal manera que ese Sudan 3 se disolviera en solventes apolares, o sea, se disolviera en lípidos. Entonces, por eso, donde teníamos lípidos, ese Sudan 3 quedó rojo. ¿Por qué? Porque se solubilizó en esos solventes apolares. ¿Listo? Bueno, listo. Vamos entonces a hablar de las funciones. Recuerden que cuando hablamos de los carbohidratos, decíamos que su principal función era energética, ¿cierto? Pero podía tener otras funciones. Lo mismo hablamos de los lípidos. Las funciones de los lípidos, entonces, en primera instancia, vamos a tener que cumplir la función energética, pero de reserva. ¿Listo? En los carbohidratos hablamos, en la primera función energética era entregar energía. Primero los carbohidratos, hacíamos primero los carbohidratos. El organismo los consume para obtener energía. Si hay exceso de carbohidratos, se reservan en el hígado o en el músculo, ¿cierto? Principalmente en el hígado y
allí entonces estamos hablando, la principal función de los carbohidratos es energética, entregar energía, y la segunda es energética de reserva en el hígado. En los lípidos es lo contrario, en los lípidos primero se reservan los lípidos antes de entregar energía, ¿listo? Entonces es también una de las diferencias con carbohidratos. Entonces, a nivel energético, primero se reserva y luego ya cuando, por ejemplo, la dinámica que es que los carbohidratos ingresan por alimentación van a consumirse para que el organismo se mantenga energéticamente. Si se acaban esos carbohidratos, entonces primero se va a la reserva de carbohidratos que se tiene en el hígado. Cuando la reserva de carbohidratos que hay en el hígado se agota, entonces ahí es cuando ya los lípidos, se saca esa reserva de lípidos para consumir energía. Es decir, los lípidos ingresan por alimentación, primero se van a reservar, no se consumen, primero se reservan y solamente cuando ya se han agotado completamente los carbohidratos, ahí sí los lípidos se saca esa reserva de lípidos. Y vamos a verlo por qué. Aquí nos dice lo siguiente, muchachos. Nos dice que un gramo de lípidos me va a generar al organismo 9 kilocalorías. ¿Listo? Vamos a hacer un plano de lo que obtendríamos en carbohidratos, en lípidos y en proteínas para hacer el comparativo. Entonces, en carbohidratos, en lípidos, listo, y proteínas. Carbohidrato me va a generar me va a generar 3 kilocalorías. ¿Listo? Un gramo de carbohidrato, aquí sería un gramo, aquí un gramo y acá también un gramo. Un gramo de carbohidratos me genera 3 kilocalorías. Un gramo de lípidos me genera 9 kilocalorías. ¿Listo? Y un gramo de proteína me genera 3 kilocalorías. ¿Listo? Entonces miren por qué el organismo animal, que es muy sabio, precisamente toma a los lípidos, que son los que le entregan mayor cantidad de energía, incluso más en los carbohidratos, y ¿qué hace con los lípidos? Prefiere reservarlos que gastarlos, porque es una molécula y le va a entregar más energía en los carbohidratos. Entonces, por eso el organismo animal, cuando ingresa por alimentación carbohidratos, lípidos y proteínas, lo que va a hacer es gastar primero la que menos energía le da, que son los carbohidratos, reservar la que más energía le va a dar en el momento que lo necesite, que son los lípidos, y las proteínas, pues no las gasta energéticamente, sino van a ir a cumplir otras funciones. ¿Listo? Entonces, nuevamente reitero, cuando los carbohidratos se agotan en el organismo, tanto los entraron por alimentación como los están reservados en el hígado, solamente en ese momento es cuando el organismo animal empieza a sacar esas reservas de lípidos. ¿Listo? Porque sabe que los lípidos le van a entregar una buena cantidad de energía. En términos energéticos de uso, entonces nuevamente reitero, primero los carbohidratos, cuando se agotan los carbohidratos seguirían los lípidos, cuando se agotan los lípidos han sido reservados, recuerde esa reserva de lípidos es en el tejido adiposo, cuando se agota esa reserva de lípidos, en última instancia, lo último que va a utilizar el organismo animal son las proteínas. Es el último recurso. Y les digo, ¿por qué utiliza ese último recurso? Porque precisamente el organismo no se puede quedar sin energía. Una célula que se queda sin energía muere. Entonces, siempre debe tener energía. Entonces, por eso el organismo siempre debe precisamente buscar fuentes de energía. Y la última fuente de energía son las proteínas. Y era lo que les comentaba en una clase pasada, que precisamente esas proteínas empiezan a tomar
si empezara a consumirse a sí mismo. ¿Listo? Bueno, a nivel estructural, ¿listo? También tenemos pues algo que ustedes ya han trabajado desde biología, que es precisamente los fosfolípidos que van a estar presentes allí en la membrana celular. ¿Listo? Entonces van a estar conformando la estructura de la membrana celular. Y ya a nivel de tejidos, entonces van a conformar la estructura del tejido adiposo. Y en animales, el tejido adiposo cumple una función que es la de aislante térmico. ¿Listo? Entonces, digamos, el tejido adiposo le da textura basal al organismo y también genera un aislamiento frente a el descenso de temperatura ambiente. ¿Listo? Y otra función que vamos a trabajar es la de reguladora. Reguladora, entonces, digamos, allí va a actuar precisamente a través de hormonas. Entonces recuerden que ya trabajamos la parte de homeostasis, ya nombramos algunas hormonas. Sin embargo, esa temática hormonal la vamos a trabajar ya cuando terminemos lípidos y proteínas, porque algunas hormonas son lipídicas y otras son proteicas. Las hormonas esteroideas provienen del colesterol y el colesterol es un lípido. Entonces, por ende, hablamos que cumplen esa función reguladora a partir del lípido colesterol. Colesterol, ¿listo? Ese lípido colesterol es el que me va a conformar a las hormonas esteroideas, como por ejemplo las hormonas sexuales, como la testosterona, la progesterona, y son los principales ejemplos de ellas. ¿Listo? Bueno, vamos a continuar desarrollando un poco más la parte de ácidos grasos en la unidad estructural para que entendamos bien a qué nos referimos un ácido graso. Un ácido graso, entonces, es una cadena carbonada, ¿listo? Una cadena carbonada. Generalmente, digamos, en animales adultos, esa cadena carbonada va a ser larga, ¿listo? Digamos, en, digamos, en edades tempranas de los animales, entonces vamos a tener que pueden ser de cadena corta o media, ¿listo? Pero si hablamos de adultos, animales adultos, entonces estaríamos hablando de cadena larga. Los ácidos grasos siempre van a tener número par de carbonos, ¿listo? Es decir, vamos a tener de 2, de 3, de 2, de 4, de 6, de 8, de 10, máximo hasta 22, aunque hay casos especiales de 24, pero máximo hasta 20, 22, ¿listo? Bueno, no va a estar ramificada, ¿listo? O sea, no vamos a tener los radicales como los veíamos precisamente en química orgánica. Simplemente va a ser una cadena principal, ¿listo? Y contiene el grupo funcional ácido, que siempre pues va a ser el primer carbono. Recuerden que siempre el grupo funcional ácido es el grupo funcional más importante, por ende, entonces siempre va a ser el primer carbono de la cadena. Ya les había resaltado en la diapositiva anterior el primer carbono, ¿listo? Entonces, ¿qué es lo que vamos a tener? En ese primer carbono vamos a tener que, bueno, ahí sí lo alcanzan a ver acá, que es polar, el grupo funcional ácido, aquí lo resalto, entonces ese grupo funcional es ácido, ¿listo? Grupo funcional ácido que va a ser polar, ¿listo? Como es polar, es hidrofílica, o sea, que, digamos, entre comillas se diría, tiene feeling con el agua, o sea, puede interactuar con el agua, ¿listo? Toda esta estructura está encerrada en azul, como les comentaba en la diapositiva anterior, es una cadena carbonada y los átomos de carbono van a ser apolares, ¿listo? Entonces, por eso acá hablamos de apolar, ¿listo? Listo.
y va a ser hidrofóbica, o sea, le va a tener miedo al agua, no puede interactuar con el agua. ¿Listo? Pero para resaltarles, quiero resaltarles acá. Para los lípidos, entonces, ese primer carbono, que es el grupo funcional ácido, lo vamos a denominar como si fuera una cabeza. Entonces, siempre hablemos de la cabeza de un lípido en donde está el grupo funcional ácido. Y la cabeza, entonces, va a ser hidrofílica, o sea, va a poder tener contacto con el agua. Solo la cabeza, solo ese primer carbono. Y toda esta parte que está encerrada en azul, precisamente le vamos a denominar cola. ¿Listo? Y la cola es hidrofóbica, no puede tener contacto con el agua. ¿Listo? Bueno, entonces allí ya tenemos descrita la estructura. Vamos a encontrar entonces, como les comentaba en la diapositiva anterior, la parte de la cabeza puede tener interacción con el agua, pero como es mínima, de solo un carbono, y toda la cola es hidrofóbica, que es más larga, mayor cantidad de carbonos, entonces quiere decir en la molécula, en términos generales, es insoluble en agua. ¿Listo? Bueno, Profe, una te... pregunta. dime, cuéntame. Disculpe, ¿qué era lo del número par de carbonos? ¿Podría explicarlo de nuevo, por favor? Sí, claro que sí. Que los ácidos grasos siempre van a estar en número de carbonos pares. ¿Listo? Nunca vamos a encontrar un ácido graso, por ejemplo, de 3 carbonos, ni de 5 carbonos, ni de 7 carbonos. Siempre van a ser pares. Es decir, vamos a encontrar átomos de carbono, perdón, ácidos grasos. El más pequeño es de 4 carbonos. Entonces, de 4, de 6, de 8, de 10, de 12, siempre en carbonos pares. ¿Listo? Máximo hasta 20, aunque hay más de 20, usualmente en animales se maneja hasta 20 átomos de carbono. ¿Listo? En vegetales podemos encontrar de 22 hasta 24 átomos de carbono, pero siempre en pares. Nunca vamos a encontrar el número de carbonos impares en ácidos grasos. ¿Listo? Profe, una pregunta. Dime, cuéntame. El grupo carboxilo en los ácidos grasos siempre van a estar en las terminaciones de los compuestos. Sí, sí. Siempre va a ser el primer átomo de carbono. Exacto. El grupo ácido siempre va a ser en el primer átomo de carbono. ¿Listo? Ah, listo, profe, gracias. No, un gusto. Bueno, vamos entonces a la clasificación de estos ácidos grasos. Esos ácidos grasos los podemos clasificar de acuerdo a un concepto que trabajamos en química orgánica. Entonces, recuerden, en química orgánica les habla del concepto de saturados y el concepto de insaturados. Entonces, recuerden, saturados, ¿quiénes eran? Saturados eran precisamente los que tenían enlace sencillo entre carbonos. Es decir, para química orgánica eran los alcanos, para química orgánica. ¿Listo? Y los insaturados en química orgánica, les decía, eran los que tenían doble o triple enlace. Pero en lípidos solo vamos a encontrar doble enlace, o sea, los alquenos para química orgánica. ¿Listo? Entonces, de esa manera, los ácidos grasos en la unidad fundamental de los lípidos los podemos dividir en saturados e insaturados. Les decía, el concepto de saturados era ¿por qué? Porque todos los enlaces entre los carbonos ya están ocupados, o sea, nada puede entrar dentro de la molécula ya está saturada, ¿listo? O sea, donde todos los átomos de carbono son enlaces sencillos. Recuerde que son enlaces entre átomos de carbono. Grupo funcional tiene un doble enlace, carbono-oxígeno, pero es carbono-oxígeno. Para hacer insaturado, ese doble enlace tiene que ser entre carbonos. ¿Listo? Y los insaturados, les decía, eran insaturados, ¿por qué? Porque tienen ese doble enlace. Y yo les decía, les comentaba en las clases de química orgánica. Si rompemos uno de esos dos enlaces, entonces me queda libre esos enlaces para que entre algo dentro de la molécula. Por eso se denominan insaturados. Todavía puede entrar
algo dentro de la molécula que va a entrar específicamente en ese doble enlace. ¿Listo? Bueno, entonces insaturados al menos un doble enlace. Con un solo doble enlace ya se clasifican como insaturados. ¿Listo? Bueno, resulta que en lípidos tenemos ese doble enlace, me va a generar una característica importante en la molécula a nivel geométrico, o sea, me va a poder generar una curvatura en la molécula. ¿Listo? Vamos a ver ejemplos para entenderlo mejor de esta manera. Este es el ácido palmítico, nuevamente, lo que les decía, a nivel de lípidos, entonces es el lípido más importante para los animales, ¿listo? Entonces es el lípido con el que trabaja toda la parte metabólica, así como les indicaba en carbohidratos o la glucosa, ¿listo? Entonces, los lípidos saturados, como ustedes lo ven acá, son lineales. ¿Listo? No van a tener ningún tipo de curvatura. ¿Listo? Son lineales. ¿Listo? Pero resulta que los lípidos que son insaturados, ¿listo? Los que son insaturados, esa insaturación, ese doble enlace, me puede generar una curvatura en la molécula, dependiendo del tipo de isomería que tenga, que es precisamente la isomería geométrica que ya vamos a profundizar a continuación, ¿listo? Pero por ahora, ese doble enlace les puede generar una curvatura al lípido, ¿listo? Aquí ya tenemos el ácido palmitoleico, ¿listo? Un ácido graso con un doble enlace, con un solo doble enlace, por eso es insaturado. ¿Listo? Entonces, esa es una característica importante y ya vamos a profundizar con isomería geométrica. Bueno, de esta manera, entonces tenemos que podemos dividirlo en dos categorías, insaturados, ¿cierto? Y la otra categoría, ¿cuál es? Insaturados. Insaturados. ¿Listo? Estas son las dos categorías, saturados e insaturados. Pero resulta que entre insaturados tenemos una división, que es en monoinsaturados y en poliinsaturados. ¿Listo? Entonces, monoinsaturado es en mono, quiere decir que va a tener solo un doble enlace. ¿Listo? Poliinsaturado es de poli, ya me indica que va a tener más de un doble enlace. Pueden ser dos, pueden ser tres, pueden ser cuatro. ¿Listo? Entonces, dos grandes categorías es saturado, es solamente hay una categoría saturado, no hay más. Y en insaturado tenemos dos categorías, monoinsaturado o poliinsaturado. Mono, solo un doble enlace, poli, dos o más dobles enlaces. ¿Listo? Esas son las categorías para identificar a estos a los saturados y a los insaturados. ¿Listo? Son precisamente parámetros de clasificación para clasificar a los lípidos. ¿Listo? Entonces, cuando yo les coloque un lípido, un ácido graso, ya lo podemos clasificar en en saturado o insaturado. Y entre insaturado, en monoinsaturado y poliinsaturado por ahora. ¿Listo? Ya vamos a ver otras clasificaciones adicionales. ¿Listo? Listo. Entonces les doy unos minutitos ahí que copian para continuar. ¿Listo? Listo.
Entonces, como les comentaba, ese doble enlace me va a generar una curvatura en la molécula. Puede que me lo genere o puede que no. ¿Listo? Y para nosotros determinar si genera la curvatura o no la genera, vamos a utilizar algo que ya trabajamos en química orgánica, es la isomería geométrica. ¿Listo? Entonces, recuerde que cuando veíamos en química orgánica, les decía, esa isomería geométrica la profundizamos en lípidos. ¿Listo? Entonces, recuerde que en ese tipo de isomería, yo les decía, se generaba en torno a un doble enlace. Y para nosotros poder describir si era un isómero cis o un isómero trans, yo les decía que trazáramos una línea imaginaria paralela al doble enlace, es la que estoy trazando acá. Y acá también una línea imaginaria paralela al doble enlace. ¿Listo? Entonces recuerden que esa línea imaginaria me dividía la molécula en dos planos, un plano superior y un plano inferior. Entonces yo les decía que si los sustituyentes que están relacionados a los carbonos del doble enlace, es decir, los hidrógenos, en esta imagen se están representando con átomos o esferas verdes, que son hidrógenos. Entonces, si los dos hidrógenos están en el mismo plano, entonces le denominamos cis. Si los dos sustituyentes tienen los carbonos del doble enlace, están en el mismo plano. Independientemente estén en el plano superior o en el plano inferior, le denominamos cis. ¿Qué quiere decir eso? Que con la conformación cis o en la isomería cis, vamos a tener que la molécula va a generar una curvatura. ¿Listo? Mientras que cuando tenemos un hidrógeno por arriba en el plano superior y un hidrógeno por abajo en el plano inferior, quiere decir que vamos a tener el tipo de isomería trans. ¿Listo? Quiere decir que allí vamos a tener que los sustituyentes de los carbonos que conforman al doble enlace van a estar en distintos planos, uno en el plano superior y otro en el plano inferior. ¿Listo? Como van a estar en diferentes planos, entonces le denominamos trans. ¿Listo? Resulta que a nivel de lípidos, entonces eso tiene una implicación importante, que es precisamente cómo pueden ser transportados a través del torrente sanguíneo. Entonces, imaginémonos el siguiente caso. Resulta que los lípidos son insolubles en agua, ya sabemos. Y en el plasma sanguíneo, la mayor proporción del plasma sanguíneo es agua. Entonces, los lípidos no pueden ser transportados fácilmente por el plasma sanguíneo. ¿Listo? Entonces, resulta que para poder transportar lípidos por el plasma sanguíneo, hay unas proteínas, las vamos a ver más adelante en la temática de proteínas, se denomina proteínas transportadoras, se les denomina proteínas globulares. ¿Qué quiere decir eso? Que forman globos, como si fueran esferas, para transportar algo en su interior. ¿Listo? Entonces, van, como son esferas, esas proteínas transportan fácilmente los lípidos que generan curvatura, o sea, los lípidos cis, porque generan curvatura, entonces la proteína los puede envolver fácilmente. ¿Listo? Mientras en los lípidos trans, que son los que eran lineales, no los puede transportar esas globulares, que son las que van a transportar los lípidos en el plasma sanguíneo. Como no las pueden transportar, entonces, ¿qué va a pasar? Que como son insolubles en agua, entonces no pueden llegar a ser transportadas y van a empezar a adherirse a las paredes de venas y arterias. Cuando se adhieren a las paredes de venas y arterias, la vena y la arteria se vuelve rígida y por ende, entonces va a empezar a tener problemas en términos de la presión sanguínea, la presión arterial, porque las venas y arterias tienen que ser precisamente muy flexibles, precisamente para poder hacer los movimientos que nos van a llevar al flujo del torrente sanguíneo.
Aparte de eso, cuando empiezan a pegarse ese tipo de lípidos en las venas y arterias, van a disminuir el diámetro de flujo del plasma sanguíneo. Entonces, la vena y la arteria tienen un menor diámetro y eso va a hacer precisamente que haya obstrucciones. ¿Listo? Bueno, entonces resulta que los lípidos tienen esta conformación cis, tienen esta curvatura, son los lípidos de tipo natural, es decir, son las grasas naturales. Las grasas pueden ser de origen vegetal o de origen animal, pero naturales. ¿Listo? Entonces, digamos, en la naturaleza encontramos una mayor cantidad de lípidos cis que de cualquier otro tipo de lípidos. Entonces son de origen natural. ¿Listo? La conformación trans, entonces tenemos su origen es no natural. ¿Listo? ¿Qué quiere decir eso? Que son las grasas que generan las industrias. A nivel industrial, resulta que pues hay un tema allí complejo en términos de las industrias alimenticias. Resulta que las grasas naturales, o sea, con esta conformación cis, se deterioran fácilmente, o sea, se vuelven rancias, pierden sus características. El oxígeno y las bacterias las deterioran fácilmente. ¿Listo? Entonces, este tipo de grasas naturales no se pueden conservar por largo tiempo. La industria, como lo que necesita es su producto tenga una larga vida, ¿cierto? Para poder hacer todo el transporte y poder, digamos, llegar a los diferentes consumidores. Entonces, la industria, ¿qué hace? Un proceso de hidrogenización, que es precisamente volver a los lípidos que tenían esa conformación natural cis, los convierte en una conformación trans. ¿Para qué? Para que las bacterias no puedan actuar sobre ellos y también, digamos, no se vuelvan rancios fácilmente. Es decir, que puedan durar bastante tiempo en el mercado para ser consumidos. Entonces, las grasas que generan los procesos industriales son de tipo trans. También los fritos, o sea, fritar a altas temperaturas va a generar esa transformación de las grasas vegetales o animales eran cis, me las transforma precisamente en grasas trans. ¿Listo? Y pues ya lo que les comentaba, son perjudiciales para la salud porque como no pueden ser transportadas fácilmente por el torrente sanguíneo, entonces esas grasas trans se van pegando a las paredes de venas y arterias, generándome precisamente obstrucciones. Ya el diámetro del flujo sanguíneo, o sea, del plasma sanguíneo ya se ve reducido. Y a medida que se van pegando a las paredes de venas y arterias, vuelven la vena y la arteria rígida y la vena y arteria deben ser precisamente flexibles para poder transportar el plasma sanguíneo. A veces las vuelven tan rígidas que pueden llegar a romperse con ciertos movimientos y el plasma sanguíneo empieza a gotear. ¿Listo? A salir gota a gota y eso es lo que me va generando derrames. Dependiendo del lugar donde se genere, entonces me genera derrame cerebral, si es en el cerebro, o derrame en cualquier otro sistema o tejido. ¿Listo? Bueno, listo. Vamos para otra característica, clasificación de ácidos grasos. Ya tenemos la primera, es de acuerdo a saturado e insaturado. ¿Listo? Esa es la primera clasificación. Ahora vamos a otra clasificación, es de acuerdo a su longitud, a la cantidad de átomos de carbono que tiene la cadena principal. ¿Listo? Entonces, encontramos los siguientes. Encontramos ácidos grasos de cadena corta, ¿listo? Ácidos grasos de cadena media y ácidos grasos de cadena larga. ¿Listo? De cadena corta, como ya les había comentado, los lípidos más pequeños, los lípidos, digamos, el más pequeño va a ser de 4 átomos de carbono
Y también lo que les había comentado, pues precisamente que lo que tenemos es siempre van a ser de número de átomos par. O sea que sería de 4 a 8 carbonos. Quiere decir que son lípidos de 4 carbonos, de 6 carbonos y de 8 carbonos. ¿Listo? Los clasificamos como cadena corta. Los de cadena media, entonces irían desde 10 hasta 14. ¿Listo? Es decir, 10 carbonos, 12 carbonos, 14 carbonos. ¿Listo? Y los de larga serían de 16 a 20. Les comento, hay algunos que son más de 20, pero digamos que son más de el ámbito vegetal y el ámbito animal. ¿Listo? Entonces, aquí tenemos ejemplos de cada uno de ellos, nombres de cada uno de ellos, me pueden identificar. Sin embargo, pues más adelante lo vamos a profundizar en términos de digestión, pero los de cadena corta y los de cadena corta y cadena media, son para los menores. ¿Listo? Y los de cadena larga son para los adultos. Para los animales adultos, ¿listo? Y corta y media para los animales menores, ¿listo? Bueno, allí entonces, ¿qué es lo que tenemos? Que por ejemplo, en los mamíferos, digamos la leche materna va a tener este tipo de lípidos de cadena corta y media, ¿listo? Mientras que la alimentación adulta siempre va a estar relacionada con lípidos de cadena larga, ¿listo? Esa es la relación allí. Dentro de los ejemplos, nuevamente les resalto el palmítico, que es el que más vamos a trabajar precisamente, el lípido, que con el organismo animal puede llegar a trabajar perfectamente. Palmítico, 16, 16. ¿Listo? Palmítico es de 16 carbonos. ¿Listo? ¿Listo? Bueno, entonces, de acuerdo a la primera categoría que teníamos, entonces podemos tener saturados e insaturados de cadena corta, saturados e insaturados de cadena media, saturados e insaturados de cadena larga. ¿Listo? Entonces, allí tenemos estas dos categorías y las vamos a cruzar para ir clasificando a los ácidos grasos que encontremos. ¿Listo? 16. Palmítico 16. ¿Listo? Listo. Les doy un tiempo ahí para que copien y ya seguimos. Bueno, hablando en términos de nomenclatura, como también pues les comenté carbohidratos, tanto para carbohidratos como para lípidos, y lo mismo vamos a ver con proteínas, no hay un sistema de nomenclatura como el que trabajamos en química orgánica para tener unas normas de cómo debemos nombrar esos compuestos. No hay un sistema. Lo mismo pasa en lípidos. En todas las biomoléculas lo que va a pasar es que son más nombres comunes, más nombres precisamente del uso que se les da en determinado momento. ¿Listo? Sin embargo, en lípidos hablamos de nomenclatura, pero hablamos de nomenclatura en términos de la identificación de características especiales o específicas de los lípidos. Vamos a trabajar dos tipos de nomenclatura. ¿Listo? Una nomenclatura que se denomina tradicional, esa es que tenemos acá arriba, tradicional, tradicional. Y otra nomenclatura le denominamos alternativa. ¿Listo? Dos nomenclaturas. Son muy similares, pero tienen una diferencia importante. Vamos a trabajar el ejemplo del ácido graso que tenemos acá. Entonces, miren, acá tenemos en el primer carbono el grupo funcional ácido y una cadena carbonada.
Les voy a enumerar la cadena. Este sería el primer carbono, este sería el segundo, el tercero, el cuarto, el quinto, el sexto, el séptimo, el octavo, el noveno, el décimo, el 11, el 12, el 13, el 14, este sería el 15, 16, 17, 18, 19 y 20. ¿Listo? Entonces miren el detalle. Lo primero que vamos a hacer en ambas nomenclaturas es colocar el símbolo C, o sea, que me está indicando átomos de carbono en ambos. ¿Listo? A continuación voy a colocar el número de carbonos. Tenemos 20 carbonos, entonces por eso coloco C20. ¿Listo? Entonces, primero la C, símbolo del átomo de carbono, y el número de carbonos que tiene el ácido. ¿Listo? Entonces son 20 carbonos. A continuación, en ambas nomenclaturas tenemos 2 puntos. ¿Listo? 2 puntos acá y 2 puntos acá. ¿Listo? Esos 2 puntos me representan dobles enlaces. Entonces, los 2 puntos son dobles enlaces. ¿Listo? 2 puntos, después sigue un número. ¿Qué número sigue? La cantidad de dobles enlaces que tenga la molécula. Acá tengo 1, 2, 3 y 4. Por eso, después de los 2 puntos, tengo el número 4. Ese número 4, después de los 2 puntos, me indica la cantidad de dobles enlaces. Ambas hasta ahí son iguales. ¿Listo? Hasta ahí ambas son iguales. Ambas nomenclaturas tradicional y alternativa son iguales. Entonces, C, símbolo del carbono, 20, la cantidad de átomos de carbono, 2 puntos, identificación de doble enlace. Después de los 2 puntos, la cantidad de dobles enlaces que tenemos. ¿Listo? Bueno, después sigue la especificación de dónde se encuentran los dobles enlaces. Ahí es donde varían las dos nomenclaturas. ¿Listo? Para la tradicional, entonces, ¿cómo vamos a referenciar esos dobles enlaces? Entonces, recuerden cómo lo hicimos en química orgánica. Entonces, abrimos paréntesis, colocamos este triangulito, que es una letra griega, la delta, listo, colocamos ese triangulito y empezamos a especificar el número de carbonos entre los cuales se encuentran los dobles enlaces, ¿listo? Pero en número especificamos el menor de los enlaces de los que se encuentran los dobles enlaces. Entonces, miren, el primer doble enlace se encuentra entre el carbono 5 y el 6. ¿Qué colocamos? Entonces, el carbono 5. Por eso colocamos ahí 5. Coma, luego referenciamos el otro doble enlace. Está entre el 8 y el 9. Entonces, colocamos el 8. ¿Listo? El 8. Luego el siguiente está entre el 11 y el 12. Colocamos el menor, que es el 11. ¿Listo? Y luego el último está entre el 14 y el 15. Entonces colocamos el menor de los dos, sería 14. ¿Listo? Y cerramos paréntesis. ¿Listo? Bueno. En la tradicional tengo que especificar todos los dobles enlaces. ¿Listo? Y los especifico con la numeración que hicimos a partir del primer átomo de carbono, que es el del grupo funcional ácido y coloco el número de el menor número de carbono entre los cuales se encuentran los dobles enlaces. ¿Listo? Esa es la tradicional. Vamos a ir a la alternativa. La alternativa resulta que en la alternativa vamos a contar, pero desde el último carbono. Y a ese último carbono, en este caso sería el 20, a ese último carbono en la alternativa le vamos a colocar el símbolo omega, que es la última letra griega del alfabeto griego. ¿Listo? La última letra del alfabeto griego. Entonces, esa referencia, este omega acá, que tenemos acá, me está indicando que yo voy a empezar a contar desde el último carbono, desde el último.
Entonces yo cuento desde el último carbono. Entonces voy a hacer la numeración en azul, como para que veamos la referencia distinta. Azul, liso. Entonces cuento desde el omega, que sería azul, el omega, ¿cierto? Sería 1, 2, 3, 4, 5 y 6. ¿Listo? Solamente contamos hasta el primer doble enlace. ¿Listo? Y por eso colocamos omega 6. Porque omega me dice que voy a contar desde el último carbono, ¿cierto? Hasta el primer doble enlace. El primer doble enlace está en el 6, contando desde el último carbono. ¿Listo? Por eso, entonces es omega 6. ¿Listo? Porque en la alternativa no se referencian los otros dobles enlaces, solamente se referencia únicamente el primer doble enlace. ¿Por qué porque esa relación? Si ustedes se dan cuenta, los dobles enlaces siempre están a igual distancia, siempre están a 3 carbonos. Miren la relación. Miren a 3 carbonos. Tenemos 1, 2 y 3 y ya encontramos el otro doble enlace. El siguiente doble enlace estará 3 carbonos, 1, 2 y 3 y está el otro doble enlace. Y el siguiente doble enlace está 3 carbonos, 1, 2 y 3. Entonces, por eso en la alternativa solamente se referencia el primer doble enlace. Porque los otros dobles enlaces, que me dice que son 4, ¿cierto? Yo los puedo ubicar cada 3 carbonos. Siempre cada 3 carbonos voy a encontrar otro doble enlace. Entonces, si tengo la referencia del primero, ya puedo colocar los otros dobles enlaces. ¿Listo? Bueno, muchachos, ¿clara la idea? Dime, Gabriel. La letra omega es la última letra del alfabeto griego. ¿Listo? Bueno, muchachos, ¿clara la idea? ¿Alguna duda? ¿Vamos bien? Profe, ¿y nosotros vamos a usar las dos nomenclaturas? Sí, las dos, las dos. Porque los lípidos se utilizan mucho las dos, ¿listo? Mucho, constantemente. En algunos libros ustedes van a encontrar la alternativa, en artículos científicos la tradicional y así sucesivamente, ¿listo? Entonces, por eso es conveniente siempre trabajar las dos, ¿listo? Listo. Bueno, Bueno, profe. sí, sí, ya vamos a hacer ejemplos, listo. Vamos a ir con ejemplos, ¿listo? Bueno, una relación importante acá. En términos de la nomenclatura alternativa y del alfabeto griego, miren el que tenemos acá abajo, ¿listo? Allí abajo tenemos un ácido graso en el cual también se empiezan a denominar los carbonos con letras griegas. Entonces, por ejemplo, el alfa, ¿cierto? El beta, ¿listo? Allí tenemos entonces las diferentes letras griegas, ¿listo? Que me van identificando a cada carbono. Quiero resaltar lo siguiente, que es este carbono beta. Lo voy a hacer en rojo, perdón, acá, ya, en rojo. Este carbono beta es muy importante para lo que vamos a trabajar de metabolismo de metabolismo de lípidos y lo vamos a trabajar más adelante. Por eso lo referencio, porque miren que este carbono es el del grupo funcional ácido, no recibe la primera letra griega, que es alfa. Siempre empezamos a marcar, 1, 2, 3, empezamos a marcar con el alfabeto griego a partir del segundo carbono. ¿Listo? Es decir, cuando yo les nombre más adelante, cuando veamos rutas metabólicas de lípidos. Cuando les nombre el carbono beta de lípidos, estamos refiriéndonos a el tercer carbono. ¿Por qué es tan importante esa relación de beta? Porque resulta que hay una ruta metabólica que se denomina beta oxidación. Quiere decir que para oxidar a ese lípido tenemos que tener en cuenta a partir del carbono beta, o sea, a partir del tercer carbono. ¿Listo? Pero en su momento, pues ya se los voy a explicar mejor
pero cuando hablemos de esa ruta metabólica en su momento, beta-oxidación, ustedes sepan, en la referencia es del tercer carbono. ¿Listo? Bueno, simplemente era eso. Ya. Vamos con ejemplos. Aquí tenemos varios ejemplos, ¿listo? Y los vamos a clasificar de las tres maneras y ya lo podemos hacer. ¿Cuáles son esas tres maneras? Primero, clasificarlos digamos, en la longitud de la cadena. Si es cadena corta, media, larga, ¿listo? También en si es saturado o insaturado, si es insaturado en monoinsaturado o poliinsaturado, ¿listo? Y lo otro son las alternativas, la nomenclatura tradicional y alternativa. Eso es lo que nosotros vamos a empezar a trabajar sobre cada uno de... Bueno, voy a trabajar dos ejemplos, ahí ustedes ya tienen los otros ejemplos. Voy a trabajar tres, ¿listo? Aquí para que les mejor, voy a trabajar este, que es, digamos, sería el primero, es el segundo, voy a trabajar el tercero, este sería el cuarto y es el quinto, ¿listo? Voy a trabajar el tercero. Entonces, en el tercero vamos a trabajar las dos nomenclaturas. Voy a trabajar la tradicional acá arriba y acá abajo la alternativa. Entonces, empezamos a numerar por el grupo funcional, el primer carbono. Entonces sería 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21 y 22. ¿Listo? Entonces, miren, aquí tendríamos entonces en la cadena de 22. Entonces, perdón, por acá voy a ahorrar este 15 para que no... Voy a ahorrar estos que me quedaron abajo para que no interfieran en lo que voy a anotar acá. ¿Listo? Bueno, en ambas, para tradicional y alternativa, recuerden que lo primero que hacemos es colocar el símbolo del carbono, la C, listo, para ambos, y el número de carbonos, que sería 22, entonces C22 en ambos. ¿Listo? A continuación colocamos los dos puntos, ¿listo? Dos puntos que me van a simbolizar los dobles enlaces. Y luego que colocamos el número de dobles enlaces que tenemos. Entonces tenemos 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Tenemos 6 dobles enlaces. Entonces después de los puntos colocamos 6. ¿Listo? Hasta ahí las dos nomenclaturas son exactamente iguales, no cambia nada. Lo que cambia es cómo especificamos dónde están esos dobles enlaces. Entonces, en la tradicional lo que hacemos es abrir un paréntesis, colocamos un triangulito en la letra griega delta, ¿listo? Y como exponentes vamos a colocar los átomos de carbono donde se encuentran los dobles enlaces, el menor. Es decir, acá yo colocaría el 4 en el primer doble enlace, sería 4, ¿listo? Luego coloco el otro, está entre el 7 y el 8, coloco el menor, sería 7, ¿listo? Luego otra coma, seguiría el 10, entonces coloco el menor, está entre el 10 y el 11, coloco el menor, luego sigue el 13, ¿listo? Luego seguiría el 16, dime. No, no te entendí la pregunta. ¿Por qué C? Ah, ¿es 6? Ah, ya, ya. Listo. 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 Íbamos en 16, listo. Y el último sería 19. ¿Listo? Ahí ya marcamos la posición de los 6 dobles enlaces. El primero entre el 4 y el 5, el segundo entre el 7 y el 8, el siguiente 11 y 10 y 11,
siguiente 13 y 14, el siguiente 16 y 17 y el siguiente 19 y 20. ¿Listo? Bueno, en la nomenclatura alternativa, entonces recuerden, en la referencia, después del número de dobles enlaces, es la letra, es como una especie de W, es la letra omega. Es una especie de W. Ese omega me está referenciando y yo voy a empezar a contar desde el último carbono hasta que llegue al doble enlace. Y desde el último carbono tendríamos 1, 2 y 3. ¿Listo? En el carbono 3 tendríamos el primer doble enlace. Entonces aquí sería omega 3. Profe, ¿Listo? Dime, cuéntame. profe, ¿y nosotros lo podemos nombrar como queramos? ¿Con la normalita o con la alternativa se llama? ¿O tiene que ser con alguna de las dos obligatoriamente? Bueno, digamos, en el taller que les voy a dejar, les voy a pedir que todos nombren, todos los lípidos, los nombren con tanto la alternativa como la tradicional. En la evaluación les pido una de las dos, alternativa o tradicional. ¿Listo? ¿Y eso Entonces, ya va a la acción de uno o lo que usted coloca ahí en la no, evaluación? en la evaluación, o sea, digamos, él es nombra el siguiente lípido o la nomenclatura alternativa. Ok. Y a otros nombra el siguiente lípido o la tradicional. ¿Listo? Por eso es Ah, ok. importante que aprendan a trabajar Listo, las dos. ¿Listo? listo, profe. Listo, gracias, Listo. profe. Listo, perfecto. Recuerden que en la alternativa solamente especificamos el primer doble enlace, no especificamos más. Y nuevamente reitero, ¿por qué no especificamos más? Porque los otros dobles enlaces están a 3 carbonos siempre. ¿Listo? Listo. Bueno, para ampliar el ejemplo del 3, entonces, clasifiquémoslo en cadena corta, media o larga. Como es de 22, entonces sería cadena larga. ¿Listo? Y clasifiquémoslo en saturado, insaturado. ¿Qué sería? Insaturado. ¿Listo? Insaturado. ¿Listo? Y entre insaturado sería monoinsaturado, poliinsaturado. Poliinsaturado, entonces le colocamos el poliinsaturado. ¿Listo? Entonces, en poli, una I es de poli, ¿listo? Y la otra I es de insaturado. Entonces, tiene dos Is, ¿listo? Para que lo recuerde, poliinsaturado tiene dos Is, ¿listo? Eso es lo que les voy a pedir en un taller que les voy a enviar ya más adelante. Cuando terminemos toda la parte de biomoléculas, les envío un taller y en ese taller, por ejemplo, tendremos esta parte de lípidos donde les pido que hagan esto, que lo clasifiquen por longitud de cadena, número de carbonos, por saturado o insaturado y que me digan la nomenclatura alternativa y tradicional. ¿Listo? ¿Clara la idea hasta allí? ¿Alguna duda? ¿No? Listo. Voy a Profe, sí, una hacer, preguntita chiquita. dime, cuéntame. Cuando en la clasificación de los ácidos grasos, en el de monosaturado, es Ajá. solo un doble Solo enlace un nada más, doble o sea, enlace. solo una Sí, línea no recta, más. ¿sí? Solo uno Exacto. nomás. Solo uno nomás. Ok, y ya pues polisaturados son bastantes. Sí, exacto. De dos o Ok, más. Listo. ok. Listo. Voy a hacerles este último como ejemplo, ya para continuar con la temática. ¿Listo? Entonces, en ese marcamos las posiciones, entonces ese sería el 1, el 2, el 3, el 4, el 5, el 6, el 7, el 8, el 9, el 10, el 11, el 12, el 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 y 20. ¿Listo? Entonces, aquí voy a colocar las dos nomenclaturas. Entonces, acá tradicional y alternativa. ¿Listo?
La tradicional y alternativa, ambas colocamos primero C, listo, es de 20 carbonos, entonces colocamos C20 en ambas. Colocamos los dos puntos, listo, para especificar los dobles enlaces. Y dobles enlaces, entonces tendríamos 1, 2, 3 y 4. 4 dobles enlaces, ¿listo? Entonces colocamos dos puntos y el número 4, especificando los 4 dobles enlaces, ¿listo? Y luego, en la alternativa, abrimos paréntesis, colocamos un triangulito, es el delta, ¿listo? Y marcamos la menor posición de los dobles enlaces. Entonces sería, el primero sería 5, el siguiente sería 8, el siguiente sería 11, el siguiente sería 14. ¿Listo? Y ahí nombramos los 4 dobles enlaces. Tienen la posición de los 4. En la alternativa, recuerden que sí necesitamos marcar la posición de los 4. ¿Listo? Bueno, y en la alternativa, recuerden que colocamos la letra omega, es una especie de W, y eso me indica que vamos a contabilizar desde el último. Entonces sería 1, 2, 3, 4, 5 y 6. ¿Listo? Ese es el 6 que tenemos acá. Entonces sería omega 6 y solamente referenciamos ese primer doble enlace y nos encontremos contando desde el último carbono. ¿Listo? Clasificación es de 20 carbonos, entonces sería larga. ¿Listo? Sería entonces insaturado y entre insaturado sería poliinsaturado. ¿Listo? Dime. Larga, sí. Larga y poliinsaturado. ¿Listo? Bueno, ¿clara la idea? ¿Alguna duda? ¿No? Listo. Bueno, recuerden, en las biomoléculas hemos venido trabajando los tipos de enlace. Entonces, en carbohidratos les decía, cuando unimos dos carbohidratos, el enlace era glucosídico, ¿cierto? Ahora vamos a trabajar el enlace característico de los lípidos, ¿listo? El enlace característico de los carbohidratos es el enlace glucosídico, es de los lípidos, es el enlace éster, ¿listo? Entonces, aquí tenemos la referencia. ¿Listo? Enlace éster. Ese es el enlace característico de los lípidos. ¿Cómo se forma? Entonces, se forma por la reacción de un ácido, es un ácido graso, como es un lípido, entonces acá tendremos esta R, es la cadena carbonada, puede ser cadena carbonada corta, media o larga, ya sabemos es de número de carbonos impares, puede ser saturada o insaturada, monoinsaturada o poliinsaturada, ¿listo? Entonces ese es un ácido graso y esta es la cadena carbonada de ese ácido graso. Aquí tenemos el grupo funcional ácido. ¿Listo? Es ese grupo funcional ácido. ¿Listo? Y acá tenemos la reacción, por ejemplo, con un alcohol. El alcohol, entonces ya sabemos, es el grupo H y esta R es una cadena carbonada. ¿Listo? De diferente número de carbonos. ¿Listo? Entonces, por acá voy a cambiar el color del lápiz. ¿Qué es lo que va a pasar para estas dos cadenas carbonadas se unan? O sea, la cadena carbonada del ácido graso se una con la cadena carbonada del alcohol. ¿Listo? Entonces, ¿qué es lo que va a pasar? Que de uno de los dos, puede ser del ácido o del alcohol, sale todo el grupo OH. ¿Listo? Entonces, de acá se genera la ruptura de este enlace y me va a liberar a todo el grupo OH. ¿Listo? Del alcohol, por ejemplo, del grupo H del alcohol sale solamente el hidrógeno, ¿listo? Y ese grupo H y ese hidrógeno me van a formar una molécula de agua, ¿listo? Entonces recuerden que ya les había dicho, vimos ese enlace en carbohidratos, les había dicho, todas las biomoléculas, formación de enlaces de biomoléculas, sale una molécula de agua, ¿listo? Entonces,
Cuando sale ese grupo H y es hidrógeno, ¿qué me va a quedar? Me va a quedar entonces, voy a cambiar el color, me va a quedar que ese carbono que se va a unir con ese oxígeno. ¿Listo? Ese carbono, lo voy a resaltar acá, se va a unir con ese oxígeno. Lo voy a resaltar para que quede más claro. Ese carbono se une con ese oxígeno. ¿Ese enlace cuál es? Es ese enlace. ¿Listo? Ese enlace entre el carbono del ácido graso con el oxígeno del alcohol. ¿Eso qué me une? Me une dos cadenas carbonadas. Me une la cadena carbonada del ácido, que sería esta, con la cadena carbonada del alcohol, que sería esta. ¿Listo? Quedan unidos a través de un enlace. ¿Cómo se denomina ese enlace? Se denomina enlace éster. ¿Por qué se denomina enlace éster? Porque realmente lo que me va a formar es precisamente un grupo funcional éster. Entonces, este como tal es el grupo funcional éster. Que fue el mismo que trabajamos. El mismo que trabajamos precisamente en química orgánica. Entonces, si ustedes van a la tabla de grupos funcionales de química orgánica, pues van a encontrar ese como grupo funcional éster. Es carbono, doble enlace oxígeno, enlace sencillo con oxígeno y unidos a dos cadenas carbonadas. AR es una cadena carbonada del ácido graso, le reitero, puede ser entonces una cadena corta, media o larga, saturado, insaturada, monoinsaturado, poliinsaturada y la cadena carbonada del alcohol. ¿Listo? Que puede ser de diferente número de carbono. ¿Listo? Miremos el ejemplo acá abajo, ya un ejemplo real. Entonces, ¿por qué se llama enlace éster? Se llama enlace éster porque me va a conformar ese grupo funcional, uniéndome dos moléculas, la que proviene del ácido y la que proviene del alcohol. ¿Listo? Siempre que nos refiramos al enlace típico de los lípidos es enlace éster, como les decía. En carbohidratos, cuando hablamos de enlace de carbohidratos, siempre va a ser enlace glucosídico. Cuando hablemos de lípidos, siempre va a ser enlace éster. Y como lo vimos en carbohidratos, como lo vimos acá en lípidos, siempre se libera una molécula de agua en la formación de esos enlaces. Lo mismo vamos a ver en proteínas. En proteínas vamos a ver exactamente lo mismo. Se libera una molécula de agua. ¿Listo? Bueno, veamos el ejemplo de abajo. Miren, aquí a quién tenemos al ácido palmítico. El ese hablado es el característico de los animales, que es un ácido graso. ¿Listo? Entonces, ustedes verán acá precisamente el grupo funcional ácido es el primer carbono, ¿listo? Y la cadena carbonada, que debe ser de 16 átomos de carbono, es el ácido palmítico, ¿listo? Y acá tenemos a el propanol, que es un alcohol. Entonces recuerde que prop es porque va a ser de 3 carbonos y el ol porque es un alcohol, ¿listo? Un alcohol de 3 átomos de carbón. ¿Qué va a pasar entonces? Del ácido se va a romper el enlace, lo voy a hacer con azul, espera, ahorro, lo voy a hacer con azul, igual que arriba, ¿listo? Entonces, del ácido, ¿quién va a salir? El grupo H. Del alcohol, ¿quién va a salir? Solamente el hidrógeno. Es el grupo H y es hidrógeno que me van a formar, perdón, por acá borro esa parte. Y me va a salir entonces una molécula de agua. ¿Listo? Una molécula de agua. ¿Listo? ¿Y qué me queda? Entonces me queda precisamente, me queda la posibilidad de este carbono se una con este oxígeno.
o formándome precisamente ese enlace. ¿Listo? Y ese enlace, entonces, es el enlace éster. Entonces, miren, acá que me quedó la cadena carbonada del ácido, ¿listo? Del ácido palmítico. Y acá que me queda la cadena carbonada del alcohol, que eran 3 carbonos, ¿listo? Entonces se unieron esas dos cadenas a través de un grupo funcional, ese grupo funcional éster, por eso se denomina enlace éster. Como se denomina enlace éster, entonces por eso se denomina esterificación. ¿Listo? Esterificación es la formación de ese enlace éster. ¿Listo? ¿Me vas a hacer alguna pregunta? ¿No? Listo. ¿Clara la idea, muchachos? ¿Alguna duda del enlace? ¿Vamos bien? Profe, ¿el ácido, el que sea, se une con qué específicamente? ¿Tiene que ser Bravo. como con un alcohol? Sí, con un alcohol. Generalmente va a ser con un alcohol o va a ser algún grupo funcional con el cual se pueda formar una molécula de agua. ¿Listo? Por ahora lo vamos a trabajar con alcohol porque no hemos visto proteínas. En proteínas vamos a tener el grupo funcional amina. Ese grupo funcional amina, vamos a ver que también me puede generar esta reacción liberando un hidrógeno. ¿Listo? Pero bueno, ya lo vemos en proteínas. Por ahora siempre va a ser un grupo alcohol. ¿Listo? Vale, profe. Listo. El nombre, ¿sí? Porque es palmitato y no, ¿qué? Ah, bueno, palmitato es, bueno, es una relación, no sé si ustedes se acuerdan en química inorgánica, cuando trabajaron química en primer semestre. Recuerden que nombramos los ácidos, los nombramos en la terminación oso e ico. Para sales, esa terminación oso cambiaba por ito y ico cambiaba por ato. Entonces, por eso queda aquiato, porque se forma una sal, pero ya es una sal de tipo orgánica. ¿Listo? Es, digamos, eh, grupo funcional, es el grupo funcional éster, y en el éster, entonces vamos a tener este como la terminación para el grupo funcional ato. O sea, no es lo mismo de la sal, porque ya es una sal orgánica, pero la relación es esa. Los cambios tenemos. Aquí el grupo funcional éster, entonces, allí en la tabla de grupos funcionales teníamos la terminación ato y la terminación hilo. Como son dos cadenas carbonadas distintas, entonces la primera va a tener la terminación ato y la segunda, o la más corta, va a tener la terminación hilo. ¿Listo? Ah, en la reacción, o sea, digamos, hablamos esterificación cuando se forma el enlace S. O sea, aquí hablaríamos, esta molécula está esterificada, porque ya se formó el enlace. Mientras acá hablaríamos solo de un ácido y un alcohol. ¿Tú me preguntabas del enlace o de esa misma pregunta? Ah, sí. Entonces, esterificación es el nombre de la reacción. Cuando yo voy a esterificar algo, es que al final me va a quedar el grupo funcional éster. ¿Listo? Listo. Bueno, ya digamos, para ir finalizando la clase, vamos a trabajar ese mismo enlace que vimos en la diapositiva anterior, pero no solo en la diapositiva anterior lo veíamos con un solo ácido graso y un solo alcohol. ¿Listo? Aquí vamos a verlo por triplicado, o sea, 3 ácidos grasos con un alcohol triple. ¿Listo? Entonces lo vamos a ver. Es exactamente lo mismo. ¿Listo? Entonces miren lo siguiente. La reacción acá arriba es la general. Entonces tenemos el ácido graso, que sería este, ácido graso con alcohol. Entonces aquí ácido más alcohol me va a generar un éster. ¿Listo? Es el enlace más una molécula de agua.
¿Listo? Bueno, aquí, ¿qué tenemos? Tenemos tres ácidos grasos. Este es el primero, este es el segundo y este es el tercero. ¿Listo? Tenemos tres ácidos grasos. ¿Listo? Y tenemos acá un alcohol. ¿Listo? Este es un alcohol. No sé si lo voy a escribir por acá. Sí, ahí ustedes lo alcanzan a ver. Alcohol. La glicerina, que pues comúnmente la escuchamos, la glicerina es un alcohol, pero es un alcohol especial. ¿Por qué? Porque generalmente, como lo vimos en el ejemplo anterior, me voy a volver un segundo. En el ejemplo anterior teníamos una estructura de 3 carbonos, ¿cierto? Y un solo OH. O sea, solo un carbono tenía el grupo OH. Mientras acá tenemos 3 carbonos, pero cada uno tiene grupo OH. O sea, hablamos de un alcohol triple, porque tiene 3 grupos OH. Entonces, miren, acá, primer carbono, segundo carbono y tercer carbono, y cada uno tiene un grupo OH. Esa molécula glicerina proviene o es muy cercana, muy familiar a los carbohidratos. Recuerden que decíamos el carbohidrato más pequeño era de 3 átomos de carbono, ¿cierto? Y para hacer carbohidrato, ¿cuál era la condición? Que cada átomo de carbono tuviera un grupo H. Pero, ¿por qué no es un carbohidrato? Porque recuerden, en carbohidratos, uno de los carbonos tenía el grupo funcional cetona o el grupo funcional aldehído. Y acá no, los tres tienen el grupo OH. ¿Listo? Ya vamos a ver más adelante que que allí en la diapositiva le denomina glicerina, se le denomina a nivel industrial glicerina. Pero cuando este alcohol está al interior de una célula o es generado por una célula, lo vamos a conocer como glicerol. Glicerol. ¿Listo? Entonces, nuevamente reitero, este compuesto, este alcohol triple, a nivel industrial le denominamos glicerina. Cuando ya está al interior del organismo, es un glicerol. ¿Y de dónde viene ese glicerol? Como para conectárselos con carbohidratos. Viene del gliceraldehído. Gliceraldehído. Recuerden, el gliceraldehído era un carbohidrato de 3 carbonos que en el primer carbono tenía un grupo funcional aldehído. ¿Listo? En el segundo sí tenía el grupo H y en el tercero el grupo H. Ese es uno de los puntos de conexión que vamos a tener entre rutas metabólicas de carbohidratos y rutas metabólicas de lípidos. Y si de pronto ustedes ya lo recuerdan más, yo les decía que la glucosa, que es de 6 átomos de carbono, se dividía en 2 de 3. Uno era el gliceraldehído y otro es la dihidroxiacetona. ¿Listo? Entonces, el gliceraldehído se puede convertir en glicerol, transformando este primer grupo funcional aldehído, lo transforma en alcohol para conformar el glicerol. ¿Listo? Si de pronto no tiene muy clara esa relación, no se preocupe porque rutas metabólicas la vuelvo a realizar y ya la vamos a entender mejor. Sino es para que ustedes vayan ubicándose en los puntos de conexión entre carbohidratos y lípidos. Y uno de ellos es este glicerol. ¿Listo? Glicerol. Glicerol es un alcohol triple. Bueno, entonces tenemos 3 ácidos grasos. Por ejemplo, acá, de los ácidos grasos, entonces vamos a tener, voy a borrar por acá para poder hacer bien la relación. Entonces voy a cambiar al color del lápiz. ¿Qué es lo que pasa? Que uno de los dos, recuerden, de uno de los dos sale el grupo H y el otro el hidrógeno. Acá en esta diapositiva sale el hidrógeno del ácido y el grupo H sale el alcohol. ¿Para qué? Para formarme moléculas de agua. Pero como no, esa reacción no se va a dar solo una vez, sino por triplicado, entonces
cada ácido graso va a liberar un hidrógeno y cada uno de esos carbonos del alcohol triple va a liberar OHs. Entonces, no solamente vamos a tener una molécula de agua, sino que se van a formar tres moléculas de agua. ¿Listo? Y asimismo, entonces se van a formar tres enlaces éster. ¿Listo? Entonces, cuando sale de cada molécula, sale el hidrógeno y el grupo H, entonces da la posibilidad para establecer el enlace éster entre el oxígeno y el carbono. ¿Listo? Entonces se da por triplicado. Y se generaría entonces una estructura que es de 3 átomos de carbono, ¿listo? Unida con 3 ácidos grasos, ¿listo? Cada uno de estos es un ácido graso. Cuando tenemos eso, conformamos una molécula súper importante que se denomina triacilglicérido, ¿listo? Que comúnmente también es conocida, la molécula es triacilglicérido, ¿listo? Y también comúnmente se conoce como triglicéridos. Generalmente cuando hacen exámenes de sangre evalúan la cantidad de triacilglicéridos, pero cotidianamente se conoce como triglicéridos. Esta molécula es tan importante porque resulta que me va a unir a 3 ácidos grasos en una sola molécula. Con una estructura de 3 carbonos me une 3 ácidos grasos. Y eso es lo que utiliza el organismo animal para generar reserva energética. ¿Listo? Entonces, para poder generar mayor cantidad de reserva, entonces no va a empezar a reservar de un ácido graso, sino que lo que va a hacer es tomar 3 ácidos grasos, unirlos en una sola molécula para reservar esa molécula. Entonces, los triacilglicéridos, ¿para qué me sirven? Para reserva. ¿Listo? Como reserva. Dime, cuéntame. No, solo 3. Solo 3. Esto entonces se va a reservar. Se reserva ¿en dónde? En el tejido adiposo. En el tejido adiposo. ¿Listo? De reserva en el tejido adiposo. ¿Listo? Bueno, Lara, la idea es allí. ¿Alguna duda? ¿No? Listo, muchachos. Entonces vamos a dejar las clases allí el día viernes. Entonces continuamos con la parte de lípidos, ya para finalizarlo, e iniciamos proteínas.